Para hacer esta capa voy a usar este hilo, es lirio. El número es 53. Este hilo, así como estás con una sola hebra, se teje con el gancho 225. Este es hilo lentejuela, tiene una lentejuela muy pequeña. Lo voy a combinar con el lirio. Este número es el 2805. Está en la categoría de hilo de lentejuela. El gancho voy a usar 3.25 milímetros. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean los diferentes colores que tengo. Hay muy bonitos colores para que hagan su combinación que más les guste. Hola, bienvenidos a todos. Tengo este tutorial para tejer esta capa sencilla, muy bonita, fácil, muy económica para tejerla. Para esta medida que es pequeña son 200 gramos y menos de 100 gramos en el hilo de lentejuela. Si le gusta, inténtelo y verá que es muy fácil. Están todas las indicaciones paso a paso. Y antes de empezar, se puede suscribir para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Para empezar, tengo 160 cadenas. La revisé que estuviera a un solo lado para deslizar en el primer punto de cadena. Esta cadena es múltiplo de 4. Se puede tejer de 4 en 4 según como vaya a querer el cuello de abierto. Es la cantidad que se debe de tejer de 4 en 4. Se teje con el gancho 225. Empiezo la primera vuelta con 3 cadenas. En el mismo espacio tejo un punto alto. Una cadena y en el siguiente espacio el punto alto en el mismo punto. Ahí está un grupo de 4 con una cadena de separación. Después del primer grupo de 4 se pasan 2 espacios de cadena y tejo el mismo grupo de 4. Una cadena. En el siguiente espacio 2 puntos altos. Una vez más voy a repetir el grupo de 4. Paso 2 espacios, 2 puntos altos. En el mismo punto, una cadena. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Y se pasan 2 espacios y se repite el mismo grupo de 4. Se termina la primera vuelta. Aquí tengo el último grupo de 4, 2 cadenas al final. Y para cerrar la vuelta, en la tercera cadena voy a deslizar agregando el hilo de la lentejuela en esta parte. Aquí cambio el gancho, este es el 225 por el 325 para tejer las 2 hebras, medio punto en el siguiente punto alto. Dos cadenas, medio punto. En los siguientes 2 puntos altos deslizo y deslizo. Queda un punto alto en este, es medio punto, 2 cadenas.
medio punto, deslizo 2 puntos, el medio punto, las 2 cadenas, el medio punto y deslizo 2. Así se va a estar tejiendo. En el espacio de 2 cadenas en cada lado va un medio punto y en medio de cada grupo van 2 puntos deslizados. Es la segunda vuelta. Se termina la vuelta 2 de medio punto, 2 cadenas, medio punto, deslizo 1, 2 puntos. Aquí se cambia al gancho 2.25. Los puntos altos se hacen con el 2.25 y la vuelta de medio punto con el 3.25. Voy a deslizar sobre la cadena que se tejió en la primera vuelta y vamos a dejar esta cadena libre al frente sin el hilo de lentejuela. Solamente lo llevo al frente el hilo. Aquí deslizo. Y se teje el grupo de 4. Y se empieza con el siguiente punto alto, 2 cadenas, es lo único que cambia, 2 cadenas del grupo de 4. Se pasa al siguiente espacio de cadena. Tejiendo el mismo grupo que se tejió al inicio. Así se termina la vuelta 3. La vuelta 3 la termino, aquí está el último grupo de 4. Para cubrir esta cadena que se hizo para levantar la vuelta 3, voy a tejer arriba un punto alto para que quede en la parte de atrás del tejido la cadena. Esta es una opción si lo quiere hacer, si no, lo puede tejer en forma regular, así como se tejió la primera vuelta. Aquí queda la cadena a la vista. Y deslizo en el siguiente punto alto, dejando la cadena en la parte de atrás. Aquí voy a deslizar el punto con el hilo de lentejuela. Ahí lo agregué. Y ahí está terminada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4, que se va a repetir la vuelta 2. Aquí se teje medio punto, 2 cadenas. Aquí voy a cambiar el gancho. Voy a quitar las 2 cadenas. 2 cadenas. El medio punto en el punto alto. Esto ya saben cómo hacerlo. En los siguientes 2 puntos deslizo los 2 puntos, el medio punto, las 2 cadenas, el medio punto arriba del punto alto y 2 puntos deslizados. Así se repite en la vuelta 4, la vuelta 2. En la vuelta 4, el medio punto
el punto deslizado y el punto deslizado. Aquí se termina la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 deslizando en el espacio de cadena de la vuelta 3. Las 3 cadenas y se va a tejer igual las 2 cadenas para separar el grupo de 4 y así en cada espacio de 2 cadenas. Aquí está la cadena en la parte de abajo para que esta que tiene la lentejuela quede arriba. Así vamos a continuar repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4 hasta llegar a la vuelta donde se necesite aumentar. Estoy en la vuelta 6, ya se terminó. Aquí estoy marcando la espalda. Aquí es donde se va uniendo cada vuelta y estoy dejando para la parte del hombro. Son 2, 4, 6, 8, 10 motivos de 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, son 10 motivos en cada lado. Esto es solamente para que nos indique la espalda. Al frente va a ser todo igual. Y aquí tenemos en la parte de la espalda son 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos para la vuelta 7. Aquí voy a empezar la vuelta 7, la vuelta de punto alto. Voy a tejer 4 cadenas, es 1, 2, 3 y 4. Los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas con 2 cadenas. Ahí está el primer grupo de 4. El siguiente grupo se va a hacer de 3 puntos altos de 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahí está el grupo de 6 y el grupo de 4. Esto lo vamos a hacer de marquita a marquita solamente el punto alto de 2 lazadas. De marquita a marquita. Fuera de la marquita se va a hacer igual de una lazada. El siguiente grupo lo voy a hacer de 2 cadenas. El siguiente grupo igual de 2
Ahí tengo los 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir. Estos son los 3 que se van a repetir aquí enseguida hasta llegar a la marquita con 2 lazadas el punto alto. En la vuelta 7 llegué a la marquita. Aquí tengo el inicio de la vuelta. Un grupo de 2 y 2, uno de 3 y 3, 2 de 2 y 2, uno de 3 y 3, y así igual aquí, 2 de 4, 1 de 6 y 2 de 4. Hasta aquí se van a hacer los puntos altos de 2 lazadas y voy a seguir tejiendo igual los grupos intercalados. El que sigue es de 3 puntos altos. Solamente va una lazada en el punto alto. Enseguida se va a tejer 2 de 4 y el siguiente de 6. Se termina la vuelta 7. Tengo 2 grupos de 4, uno de 6, uno de 4 y al final uno de 6. Aquí van a quedar en forma diferente, porque van a quedar, si no pongo este, van a quedar 3 de 4 y quiero darle más espacio al tejido. Aquí voy a cerrar la vuelta con el punto alto, así como se ha estado haciendo para cerrar cada vuelta de punto alto. En el punto alto deslizo agregando ya el hilo de lentejuela en esta forma y ahí está terminada la vuelta 7. La vuelta 8 se va a hacer como la vuelta, esta es la vuelta 7, como la vuelta 6. Se terminó la vuelta 8, que es el medio punto con la cadena, y se tejió la vuelta 9. Estos son los espacios que se tejen diferente de marca a marca. Tejí los puntos igual que la vuelta anterior, la misma cantidad de puntos altos, solamente que con 3 lazadas de este espacio al espacio que está marcado aquí. Lo vuelvo a mencionar de nuevo. Y los puntos altos de 3 lazadas. Y enseguida, aquí está el hombro, lo marqué a la mitad. Aquí está el hombro del lado contrario. Aquí se terminó el último grupo de 3 lazadas y aquí también se van a tejer los mismos puntos altos de la vuelta de punto alto y esta, los mismos puntos, solamente con los lazos de 2 lazadas. 2 lazadas desde este punto después de la marca, 2 lazadas y se termina la vuelta 9.
Aquí es el hombro siguiente y aquí se termina la vuelta 9. Aquí se terminó la vuelta 9, se desliza en el punto alto tomando la hebra de la lentejuela y deslizo. En la vuelta 8 no les expliqué cómo se teje arriba de los 3 puntos altos. Ahorita aquí lo voy a hacer en el siguiente grupo. Aquí se teje un medio punto, 2 cadenas, el medio punto y se desliza 1, 2 y 3 porque tenemos 2 puntos a este lado y solamente se debe de tejer un medio punto antes de las 2 cadenas y después de las 2 cadenas un medio punto y enseguida los puntos deslizados hasta llegar al último punto alto, que es este, antes de la cadena. Y así se va a continuar en la vuelta 10, tejiendo en esta misma forma. Se va a repetir la vuelta 9 y la vuelta 10 con los mismos puntos. Este espacio que se está tejiendo con los puntos altos de 3 lazadas de este espacio a este es para que tenga más caída en la parte de atrás, para que no vaya a quedar solamente ahí redonda, que tenga algo diferente. Aquí empecé la vuelta 15, se está repitiendo la vuelta 9 y la vuelta 10. De marquita a marquita se están tejiendo igual los puntos altos. En esta vuelta 15 voy a avanzar un grupo más. Hasta aquí estábamos tejiendo con 3 lazadas el punto alto. Voy a avanzar a este, uno más. Aquí lo marco. Y de este lado, igual, un grupo más. Aquí está el anterior. Aquí se empezó a repetir la vuelta 9. Hasta aquí estoy. Aquí voy a tejer este de 3 lazadas, los puntos altos, un grupo más, el grupo de 6. En el siguiente, ya es después de la marquita, van a ser de 2 lazadas los puntos altos hasta la siguiente marquita que tenemos para terminar la vuelta 15. Se va a terminar la vuelta 15. Aquí tengo la marca. Aquí se empieza el grupo de 6 de 3 lazadas el punto alto, así como el extremo contrario se tejió un espacio más. Aquí también se teje. Antes de cerrar la vuelta.
Aquí está enseguida el punto para terminar la vuelta. Y deslizo en el punto alto. Aquí voy a agregar el hilo de lentejuela. Y ahí está terminada la vuelta 15. Vamos a seguir este patrón de este punto al siguiente. Tejiendo los puntos altos. Esta vuelta se va a repetir como la vuelta 10, tejiendo el medio punto y las 2 cadenas, y así hasta terminar la vuelta 16 de medio punto. Se terminó la vuelta 16, empiezo la vuelta 17. Aquí va a haber un cambio. Toda la vuelta se van a tejer los grupos de 6 puntos altos, tomando en cuenta de la nueva marquita que está a la última marquita. Este espacio va a ser de 3 lazadas, el resto de 2 lazadas, incluyendo los grupos de 6 puntos altos, todo alrededor de la vuelta 17. Y así se va a seguir tejiendo las siguientes vueltas. Termino la vuelta 17. Este grupo de 6 es el último que se hizo de 2 lazadas, y este ya para terminar se tejió de 3 lazadas, los 6 puntos altos, y deslizo en el primer medio punto. En esta vuelta empecé con la cadena y los 3 puntos altos, y se desliza en el primer punto alto, tomando el hilo con la lentejuela para empezar el punto deslizado hacia el último punto alto, el medio punto y las 2 cadenas. Esto se va a continuar tejiendo. Le explico cómo se ha estado tejiendo las vueltas. Este es el hombro. Aquí es donde se agregó una línea más a la derecha con el punto de 3 lazadas, que es la vuelta 13, donde se agregó, y al lado contrario se agregó esta línea hacia la izquierda. Esta es la espalda. Esta es la 13. De la 14, que es la vuelta de medio punto con los espacios de cadena, es la vuelta 14, la cadena 15, 16 y la 17. Ya se las mostré cómo tejerla. Todos los grupos son de 3 puntos altos. Es lo único que cambia. Todos los grupos de 3 puntos altos en la vuelta 17. De la vuelta 18 a la vuelta 22 se repite la vuelta 17 y la vuelta 18, que es la 18 son los medios puntos. 17, 18, 19, 20, 21 y 22, la vuelta de medio punto con los puntos deslizados, y la cadena es la vuelta 22.
En la vuelta 23, los grupos de la espalda, que son de marquita a marquita, se aumentaron desde la vuelta 23, que es esta. Los de la espalda solamente 4 puntos altos de marquita a marquita. Los que van al frente son de 3 y 3, igual, no cambió en ese espacio del frente. Es en la vuelta 23 solamente que se cambian los de la espalda a 4 y 4. La 24, que es la vuelta de punto deslizado y medio punto, es lo mismo, no cambia. Y en la vuelta 25, que es la que estoy tejiendo, se van a hacer todos los grupos de 4 y 4 puntos altos, llevando siempre en la espalda 3 lazadas los puntos altos y 2 lazadas en el resto del frente. Toda la vuelta la vamos a aumentar de 4 y 4. Le explico, aquí en la espalda ya los tenemos de 4 y 4, solamente va a haber el cambio en la parte del frente. Es la vuelta 25. En esta vuelta nos quedamos en la 25. Ya avancé hasta la vuelta 37 con la misma explicación que les di anteriormente. Es lo largo que así le voy a dejar ya la última vuelta, la 37. En la vuelta 38 deslicé 2 puntos, el medio punto. Este va a ser la orilla ya para darle el final. Tejo 3 cadenas y medio punto a la mitad de las 3 cadenas de la vuelta anterior, 3 cadenas y medio punto. Este espacio se va a tejer en la misma forma que se ha tejido los puntos deslizados hasta llegar al último punto alto con medio punto, 3 cadenas, a la mitad de las 3 cadenas medio punto y 3 cadenas. Son 2 lacitos que se van a tejer para darle una terminación. Después del medio punto ya saben cómo seguir con los puntos deslizados. Usted va a decidir qué orilla le va a tejer. Esta es simplemente una sugerencia o una idea. Aquí está la orilla terminada. En el cuello le tejí la orilla con el punto deslizado y una cadena. Todo alrededor, los mismos puntos, sin pasar ningún espacio. Aquí está terminada. Usted va a decidir qué largo lo necesita, que le guste que quede. Con este largo que tiene llegan los codos. Y esta es la parte de abajo de la espalda. Y esta es la del frente. Está terminada, aquí se la muestro. Gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.